de Esdras. Te invito a que abran sus Biblias en Esdras. Y hoy vamos a estar estudiando un mensaje que yo he titulado Reconociendo la desobediencia y volviendo al pacto con Dios. Reconociendo la desobediencia y volviendo al pacto con Dios. Aquí en Esdras les voy a invitar que abran sus Biblias ahí en Esdras 9 y vamos a leer versículos 1 al 15. Y luego le voy a explicar cómo es que está dividido el mensaje y luego vamos a ver las aplicaciones. Esdras 9 del 1 al 15 dice de la siguiente manera, por favor sígalo con su vista. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, y este es Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras 9:2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la oportunidad de abrir la palabra y ver lo que tú tienes para nosotros en este texto de Esdras. Te rogamos, Señor, que así como Esdras inició este arrepentimiento colectivo y el pueblo de Israel se humilló y reconoció su pecado, que así traiga sobre nosotros, Señor, la convicción
del pecado en nuestra propia vida. Señor, purifica nuestro corazón y ayúdanos a vivir una vida para tu agrado. Y también, Señor, ruego que si hay personas que están viviendo en desobediencia a tu palabra, que tú les ayudes trayendo el Espíritu Santo, redargución de su pecado y que haya restauración. Bendice esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo de estudiar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo que está sucediendo, la historia que está pasando, es una historia larga que quizá ustedes ya conocen, probablemente ya conocen. El pueblo de Israel fue la nación escogida de Dios. Él utilizó a este hombre llamado Abraham, a Isaac y a Jacob para formar un pueblo para sí. El pueblo de Israel estuvo en Egipto por un número de años, más de 400. Dios los saca a través de Moisés, los andan por el desierto por su incredulidad y desobediencia por 40 años. Después entran a la tierra prometida con Josué. Tienen un corto tiempo de liderazgo bueno, luego viene el tiempo de los jueces y el pueblo de Israel se rebela y hay un ciclo de desobediencia y castigo y luego ellos claman, Dios manda a un juez y vuelven a pecar y hay este ciclo. Después del tiempo de los jueces, ellos piden un rey y Dios les da un rey, a Saúl, y es un hombre que no anda bien después de algún tiempo y luego Dios les trae a David. Y de él Dios hace un pacto con él y promete un Mesías, un descendiente que iba a estar en el trono por el resto de que su reino no iba a tener fin. Y luego David tiene su hijo Salomón y es el tiempo de la prosperidad de Israel. Y ahí está el pueblo de Israel en su tierra con las fronteras más extendidas que jamás tuvieron, con más riqueza. Y después del reinado de Salomón, el pueblo de Israel empieza a tener problemas y hay inmoralidad y los hijos de Salomón y hay una separación y hay guerras y luego tenemos el reino del norte y el reino del sur y desobediencia y Dios los entrega a sus enemigos e imperios los conquista al punto que el pueblo de Israel es llevado cautivo a una tierra que no es la de ellos, con los babilonios, ¿verdad? Son llevados cautivos y sufren por mucho tiempo. Y claman a Dios. Y vemos al inicio del libro de Esdras, si gusta acompáñenme, en Esdras capítulo 1. Ahora tenemos otro imperio, los persas. Y aquí vemos los persas ahora igual dominando, oprimiendo al pueblo de Israel que está exiliado fuera de la tierra de Israel. Y en Esdras dice que en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino diciendo: así ha dicho el rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, dice, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué evento! Un hombre impío, Dios lo utiliza, mueve su corazón, reconoce, dice que Jehová es Dios y dice: los que quieran volver a Jerusalén, vaya y edifiquen casa. Es un milagro. El pueblo de Israel ha estado oprimido y ahora Dios permite que vuelvan a la tierra donde fueron exiliados. Un nuevo comienzo. Y Dios utiliza a un hombre, ¿verdad? Para liderarlos. Y puede ver usted, por ejemplo, en el capítulo 2 de Esdras, dice: los cuales vinieron en el versículo 2 con Zorobabel. Y vemos ahí a un líder que Dios utiliza en Esdras capítulo 2, 3, 4, 5. Y a partir del capítulo 7, más o menos, vemos ahora a Esdras. Entonces Zorobabel mueve al pueblo de Israel y vuelve un grupo con él. Y luego con Esdras, que es más un estudioso de la Biblia, un teólogo, vuelve otro grupo. Y más adelante con Nehemías también vuelve otro grupo. Y Esdras, aquí está, en el capítulo 9, ¿y qué está sucediendo? Viene la gente y hay gozo y están volviendo a Jerusalén después del exilio y enfrentando dificultades y gente mala que no los quiere ahí y problemas de toda clase. Y ahora Esdras, aquí en capítulo 9, vemos en los versículos 1 y 2,
que es informado sobre el pecado de Israel. Esdras es informado sobre el pecado de Israel. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, debido a que desobedecemos al Señor, al desatender sus mandatos, debemos revisar nuestras vidas en busca de aquello que desagrada a Dios. Ahora a Esdras le vinieron a decir qué estaba pasando. Y dice que le vinieron a avisar que los sacerdotes y levitas no se habían separado de los pueblos de la tierra. Y dice, ¿qué fue lo que pasó en el versículo 2? Tomaron de las hijas de ellos para sí. Hermanos, ¿qué estaba pasando aquí? Por el pecado por el cual, o uno de los pecados por el cual Dios había llevado a Israel en exilio y cautiverio por rebeldía y desobediencia a Dios. Porque por las mujeres de esos pueblos, porque casarse con esos pueblos había traído idolatría al pueblo de Israel. Dios está muy molesto y los manda al exilio, y ahora Esdras ve esto y dice, está pasando otra vez. Está volviendo a pasar. De la misma manera que los príncipes del pueblo de Israel alertaron a Esdras que el pueblo no se había separado de los impíos, hacían abominaciones y se casaban con las mujeres del pueblo. Hermanos, de esa manera que los príncipes se dieron cuenta, nosotros también tenemos que revisar nuestras vidas y nuestras relaciones para ver dónde estamos desobedeciendo a Dios. Hermanos, de vez en cuando es bueno, así como el pueblo de Israel estuvo atento y viendo qué estaban haciendo los demás y los príncipes se dieron cuenta de la rebeldía, ustedes y yo tenemos que examinar nuestra vida para ver si estamos volviendo a aquello de lo cual Dios nos rescató. Porque no hay lugar para hacerlo en la vida del cristiano. Ya hemos muerto al pecado. Ya el Señor Jesús murió por tu rebeldía y desobediencia. ¿Y qué debemos hacer? Debemos de seguir el ejemplo. Dejar de seguir el ejemplo de hombres imperfectos y seguir a Cristo. De la misma manera que los líderes de Israel fueron los primeros en caer e hicieron caer a los demás, el pueblo siguió la depravación de estos líderes y continuaron su pecado. Ayer yo les hablaba a los jóvenes de cuáles son los modelos o los patrones de conducta y las personas que estamos siguiendo. Y verdad, hoy día hay una tendencia en las redes sociales de algo que se llaman influencers, y los influencers están tratando de obtener seguidores. Los seguidores quieren tener seguidores no porque quieren a la gente, es porque mientras más seguidores, más dinero ganan. Entonces los seguidores van a hacer y decir lo que sea por tener seguidores. Y ahí están las personas siguiendo hombres y mujeres que no están edificando, que no están haciendo nada bueno. Y así como el pueblo de Israel siguió los pecados de los líderes, cuidado. Y ustedes y yo no estamos poniendo nuestros ojos en personas pecaminosas del mundo y siguiendo su ejemplo. Y cuidado con los jóvenes. ¿Dónde están poniendo los ojos? Muchas veces va a influenciar la manera en que nosotros actuamos. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta, y tengo tiempo de no hacerlo, armar rompecabezas. Es un reto tener un rompecabezas de 10,000 piezas. No sé si alguna vez lo han hecho. Y empezar a armar el rompecabezas y poner las esquinas y ver todo cómo se va armando y que el lugar donde lo ponemos. Yo recuerdo una vez armé un rompecabezas en mi casa con mi familia, y pues después de haber armado y pasado bastante tiempo armando este rompecabezas, nos dimos cuenta que según nosotros faltaba una pieza. Y pues buscábamos la pieza y vimos todo y contábamos las piezas y nos dimos cuenta que realmente no faltaba una pieza, que lo que nos faltaba era ver el patrón, la idea de cómo se tenía que ver el rompecabezas para poder armar el nuestro. Y usualmente los rompecabezas vienen con una caja y uno ve la fotografía en la caja y ve cómo está diseñado y de esa manera puede armar el rompecabezas. Fue seguir el patrón lo que no solo nos permitió ver nuestro error, sino ver la manera correcta de armar el rompecabezas. Hermanos, es fácil habituarse a hacer algo que Dios nos ha dicho, o la Biblia específicamente nos ha dicho que es pecado.
Y a veces podemos estar forzando piezas y no nos fijamos en la tapa que tenemos que estar viendo. Y ese modelo no lo encontramos en una persona, no lo encontramos en un influencer, no lo encontramos en un predicador famoso de YouTube, no lo encontramos en un libro de texto. Ese patrón de cómo debe ser nuestra vida está en la palabra de Dios y en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver el patrón para poder analizar lo que estamos haciendo bien o mal. Y esto influye cada área de nuestra vida. Quizá, y aquí es una aplicación muy práctica, la manera en que ustedes y yo tratamos a nuestras parejas, en la manera en que usted trata a su esposa, quizá es la manera en que usted observó a su papá tratar a su mamá. Y hermanos, tal vez esa no fue una manera correcta. Quizá la manera en que usted trata a sus hijos es la manera en que usted lo trataron sus papás y tal vez ellos no lo hicieron de la manera correcta, más si viene de un hogar no creyente. Quizá la manera de hablarle a las personas es la manera en que usted ha escuchado toda su vida en su comunidad o en su familia y quizá no era la manera correcta. ¿Quiere saber la manera correcta de tener relaciones bíblicas y de tratar el pecado bíblicamente? Vea lo que dice el Señor en su palabra. Ahí está el modelo. Luego vemos, no solamente en versículos 1 y 2, que Esdras es informado del pecado de Israel, sino en los versículos 3 al 6 vemos la reacción de Esdras sobre el pecado de Israel. ¿Y cuál es la reacción de Esdras sobre el pecado de Israel? Bueno, es una reacción radical. Él rasga sus vestidos, se arranca el cabello y se arranca el cabello de la barba. Ahora, ¿por qué es esta reacción o cómo podemos nosotros aplicarla o cómo podemos explicarla en una manera general? Debido a la desobediencia al Señor, al desatender sus mandatos, debemos revisar nuestra actitud hacia el pecado que hemos identificado en nuestras vidas. Debemos revisar la actitud que tenemos hacia el pecado que hemos identificado en nuestras vidas. Una buena pregunta para hacernos es, ¿de qué manera estamos reaccionando al pecado en nuestra vida? Bueno, creo que si las acciones tomadas contra el pecado no son tan radicales como deberíamos tratar ese pecado, no estamos reaccionando bien. Ahora, no les estoy diciendo que cuando su hijo desobedece y usted le dice, recoja la ropa de su cuarto y el hijo no lo hace, usted se rasgue sus vestidos y se arranque la barba. No creo que quisiéramos el otro domingo que llegue un grupo de personas aquí con partes de cabello que se arrancó. Esa no es la idea del pasaje. Lo que Esdras nos está enseñando de manera muy literal, no es metafórico que él se arrancó el cabello y se rasgó los vestidos, fue muy literal. Es que la indignación de Esdras fue tan literal por la severidad del pecado del pueblo de Israel. No era una reacción menor. Hermanos, estas razones fueron por las cuales Dios sacó al pueblo de Israel de Jerusalén, los sacó de la tierra que a ellos les pertenecía y los llevó al exilio. Y ahora han vuelto, Dios ha sido muy misericordioso y el pueblo está haciendo lo mismo. Y Esdras dice, no puede ser, ¿verdad? Y se arranca el cabello y se rasga las vestiduras y dice, no puede ser. De la misma manera que Esdras expresó su indignación, creo que nosotros debemos estar bien indignados con el pecado. Ahora, quiero decirles esto, Esdras estaba indignado contra el pecado de sus hermanos, él estaba liderando un pueblo. Y es fácil mostrarnos indignados por el pecado de otros, es muy fácil. Nótelo cuando manejamos, ¿verdad? Uno va manejando y una persona hace un giro equivocado y decimos, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Parece que anda en rancho. Le salió la licencia en un cereal, en una caja de cereal. Este no sabe manejar. Y somos indignados contra los demás. O un hermano hace algo, o el hijo de otra persona dice o hace algo y nos indignamos. Pero tenemos la misma indignación para nuestro pecado. El Señor trae convicción a mi vida. Sí, yo estoy siendo un irresponsable, un irrespetuoso, o yo no he tratado bien a mi esposa, o yo irrespeté a mi hermano, o yo le grité, o fui impaciente, o he sido amargado, he sido enojón. Y decimos eufemismo, decimos que no, es que tuve un zafis, ¿verdad?
pues nada más ahí, no hay bronca, ¿verdad? No hay problema. Y no reconocemos que, ¿sabes qué? Pequé contra Dios y pequé contra ti. Ayer les comentaba a los jóvenes que una de las marcas de arrepentimiento genuino, hermanos, es cuando estamos dispuestos a tomar las consecuencias de nuestro pecado. Y en la Biblia yo puedo pensar en algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo recibió convicción de su pecado, recibió a Cristo mismo y él dijo, yo sé que he robado. Estoy diciendo, parafraseando. Y dice, estoy dispuesto a devolver ¿cuántas veces lo que robó? Estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus acciones. El hijo pródigo que está ahí meditando y diciendo, yo sé, ya sé, voy a volver a donde mi papá y le voy a decir, pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él vuelve donde su padre y no le dice, papá, es que siempre fuiste muy duro, es que nunca me diste un abrazo. Es que siempre escogías al otro, a mi hermano, y por eso yo soy así. No, ¿verdad que no llegó así? Él llegó y le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Merezco las consecuencias de mis acciones. Ya no tengo ninguna herencia. Ponme a trabajar como un siervo. Y el padre, en una manera muy maravillosa, dice, no te preocupes, hijo, y lo ve. Póngale en el mejor vestido y hagamos una fiesta. Vamos a hacer taquitos, dijo. Bien contento. Dios lo recibió, pero entendemos, así como Esdras expresó su indignación, debemos revisar nuestra actitud hacia el pecado. Hermanos, una actitud ligera contra el pecado muchas veces exhibe un corazón que no está verdaderamente arrepentido. Dicen, y hermano, no tienes que esperar hasta que alguien venga a confrontarte con tu pecado. Si la Biblia te confronta, ahí debe surgir el arrepentimiento. Ahí debe estar el doblar rodillas y pedirle a Dios que te perdone. Y debemos tener una actitud severa contra el pecado. Es fácil ver a las personas homosexuales allá afuera y decir, eso es abominación y es malo, y lo es. Y se van a ir al infierno, y si no se arrepiente van a ir. Porque necesitan de Cristo. Y me dan asco. Pero ¿no te da tu pecado asco? ¿No te da asco que tú estás siendo infiel en tu mente y corazón? ¿No te da asco que estás siendo un rebelde, un malcriado, un desobediente? Eso te debe dar asco. Pero es fácil que te dé asco el pecado del otro y tú estás muy bien con tu pecado. Debe darnos esta reacción, así como Esdras, de decir, Dios mío, tú me rescataste de ese hoyo y ahí estoy yo bañándome en el lodo otra vez. Señor, ¿cómo puede ser? Ayúdame, y clama a Dios. Y la palabra nos enseña que si tú llegas con un corazón contrito y humillado, Dios no te va a rechazar. Vuelve a Él y ten la actitud correcta del pecado. Hay una manera de ilustrar esto, es en los partidos de fútbol, cuando uno ve fútbol en la televisión. ¿Han observado cómo un jugador está corriendo con el balón y brinca y verdad, hace el famoso brinco del pollo, ¿verdad? Brinca con las manos así y le pega un codazo a alguien y la persona cae y se lastima y el otro jugador hace una mueca o hace algo con sus manos. ¿Han notado qué hacen? Yo no sé qué le pasó a esa ceja, ¿verdad? Y le duele el codo. Yo no sé qué le pasó. Y el árbitro viene y le saca una tarjeta amarilla. Y el jugador se indigna, hermano. Se enoja y lo tienen que agarrar porque le dice al árbitro, ¿cómo se te ocurre? Porque está más indignado que alguien descubrió lo que hizo y lo castigó que de haber hecho algo malo. Y ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Que a veces nosotros estamos más indignados porque alguien apuntó nuestro pecado o porque la palabra apunta nuestro pecado o alguien nos trae a la luz nuestro pecado que por el pecado mismo. No, hermano, es que lo que dijiste el otro día, yo te escuché hablando y estabas chismeando. Y se vuelve y dice, no seas metiche. ¿A ti qué te importa? Y está más indignado porque alguien lo está corrigiendo que haber dicho, ¿sabe qué, hermano?
Me da vergüenza, pero sí, yo estaba hablando mal de un hermano. Pero nos indignamos más por la corrección que por el pecado del cual debíamos estar indignados. Debemos ser congruentes, hermanos, debemos ser congruentes. Debemos tomar con seriedad nuestro pecado. Si Dios trae convicción a nuestro corazón, por favor, ve a Él en arrepentimiento. Nuestro reconocimiento de las faltas que hemos cometido, entonces, deben ser serias, deben ser tomadas seriamente. Y hermanos, todo pecado debe ser tomado seriamente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió por todos los pecados. Jesús murió por las mentiras, Jesús murió por los chismes, Jesús murió por las malas actitudes hacia los padres, la desobediencia. También murió por por los adúlteros y por los fornicarios. Jesús murió por todos los pecados. Y no hay un pecado chico y un pecado grande. Es pecado, es una ofensa contra un Dios santo. Y si Dios trae convicción a tu vida, por favor, no rechaces la redargución del Espíritu Santo. No te enojes más por el hermano que te corrige. Más bien dale gracias a Dios por eso y confiesa tu pecado y arregla cuentas con Dios. Ahora vamos a ver entonces, no solamente que Esdras es informado del pecado de Israel, Esdras reacciona sobre el pecado de Israel, pero en los versículos 7 al 9 hay un pequeño recuento del pasado de Israel, de la precautividad. Entonces observe ahí los versículos 7 al 9. En esos versículos, él dice, desde los días de nuestros padres hemos vivido en gran pecado. Y es como que Esdras está haciendo un recuento o una intervención, hablando de lo que el pueblo de Israel había hecho. Ahora él lo hace en completa humildad. Brevemente en el versículo 6, parte A, dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras estaba orando por el pueblo y él dice, Dios, estoy tan avergonzado de lo que el pueblo hizo que ni siquiera quiero levantar mi cabeza a ti por la vergüenza que tengo. Esto, hermanos, es humildad. No es llegar delante de Dios como diciéndole, Dios, es que usted sabe, yo tenía necesidad. Tuve que robar o tuve que mentir. Usted sabe. No, hermano, Dios no sabe. Dios no entiende eso. Pues no lo va a probar. O decimos expresiones como, ¿verdad? Sí, yo tenía este problema y tuve que hacer eso. Pequé, mentí, robé, mal hablé de otra persona. Pero Dios entiende. No, hermanos, Dios no entiende. Es pecado. Él no lo aprueba. Esdras llega en completa humildad. Y esto nos manda que debemos ir al Señor en confesión como muestra genuina de arrepentimiento por la ofensa cometida. En el versículo 7, él llega reconociendo la falta de compromiso. Dice, desde los días de nuestros padres hasta hoy hemos vivido en gran pecado. Esto es algo que ha sucedido por mucho tiempo, dice Esdras. También Esdras acepta la disciplina de Dios por la desobediencia del pueblo. Y él dice, y por nuestras iniquidades, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras a espada. Esdras no trata de tapar el sol con un dedo. Él no dice, no, es que no lo merecíamos. Él dice, lo merecíamos. Sí merecíamos la disciplina de Dios porque fuimos rebeldes. A nuestros padres Dios los castigó, a los sacerdotes, a los reyes. El versículo 13 también lo ilustra. Dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y de nuestro gran pecado, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Vean qué profundo lo que dice Esdras. Recuerden, el pueblo de Dios había sido exiliado, habían sido tomados de su tierra y llevados a una tierra lejana con otro idioma. Y Esdras dice, ese castigo no fue lo que hubiéramos merecido porque Dios fue misericordioso. Es muy diferente esta reacción a una persona que dice, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me diste cirrosis? Y fue alcohólico toda la vida.
¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué perdí todo? Y era un perezoso que no trabajaba. Es muy diferente esta reacción. Esdras dice, no merecemos tu misericordia. Hermanos, esa es la realidad en tu vida y en la mía. No hay nada que nosotros merezcamos, todo lo hemos recibido por misericordia. Dios ha sido bueno con nosotros. Solo con la salvación. Piensa, ¿qué te hizo a ti que llegara alguien a tu puerta y tocara la puerta y te compartiera del Evangelio? O que tu familia haya sido ganada para Cristo y hayas tenido el privilegio de escuchar el Evangelio. Cuando hay millones de personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Y tú pudiste ser uno de esos. Y Dios fue misericordioso y mandó a alguien con el Evangelio. ¿Qué merecemos? Que tenemos familias, que tenemos un lugar donde vivir, que tenemos un lugar donde estamos predicando el Evangelio. Acabamos de ver un lugar donde no pueden. Fueron expulsados. Y estamos cómodamente con nuestras familias, con nuestra provisión. Dios ha sido bueno, hermanos. No nos ha dado lo que merecemos. Dios nunca es injusto. Él nunca es cruel. Él nunca es malo. Dios es siempre bueno. Aunque haya enfermedad, aunque haya dolencia, aunque haya necesidad, Dios es bueno y no nos ha dado lo que merecemos. Dios es bueno. Y aquí vemos a un Esdras humilde que reconoce la falta de compromiso del pueblo de Dios, que acepta la disciplina que recibieron. Y termina, hermanos, agradeciendo. Él termina más bien agradeciéndole a Dios. Aquí vemos a un Esdras agradecido con Dios en versículos 14 y 15. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. Él está agradecido. A pesar, hermanos, de que Dios había castigado al pueblo de Israel, siempre quedó un remanente y él iba a cumplir sus promesas. Y el pueblo de Israel vuelve, la nación vuelve a la tierra donde habían sido exiliados. Y Esdras está agradecido por eso. Esdras está agradecido con Dios por eso. Hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por su perdón. Tenemos que estar agradecidos por su misericordia, porque no nos ha dado lo que merecemos. Porque a pesar de que hemos experimentado su disciplina, no nos ha destruido. Porque Él nos restaura, porque Él nos ama. Y algo que continuamente repito, es una realidad que el Señor ha puesto en mi corazón más y más, es que Dios ama al pueblo de Israel sabiendo lo que iban a hacer. Hermanos, Dios es omnisciente. Él escogió a Abraham y sabía que él iba a ser un hombre imperfecto para iniciar esta nación. Y el pueblo de Israel, Dios sabía que le iban a fallar y aún así los amó con amor eterno. Y a ti y a mí, pecadores inmerecedores de su gracia, nos amó y nos salvó y nos dio propósito y nos promete el cielo con Él, sabiendo que le íbamos a fallar. Su amor es incondicional, hermano. No te deja de amar por tu pecado. Te va a disciplinar si pecas, pero te sigue amando. Te sigue buscando. Dios no se cansa de ti. La gente se puede cansar de ti, pero Dios no. Te sigue buscando. Y aquí vemos a través de Esdras a un pueblo duro, difícil, terco, pecador, que Dios sigue buscando. ¿Y sabes qué? Dios nos sigue buscando a nosotros duros, tercos, difíciles, pecadores. Dios nos sigue buscando y nos sigue amando. Hermanos, cuando nosotros experimentamos la misericordia de otras personas, yo creo que es una pequeña pincelada de la misericordia de Dios en personas hacia nosotros.
¿Alguna vez le ha pasado que tiene una deuda y una persona le perdona su deuda? ¿Alguna vez le ha pasado que llega al súper y le faltan 4 pesos y la persona de ahí le dice, no, vete así, experimentaste su misericordia? Y somos agradecidos, y, ay, qué buena fue esa persona y no te olvidas. O cuando eres niño, no te olvidas de aquella persona que tenías hambre o ibas caminando y te alimentó. O de aquella persona que en la iglesia te trató bien y te dio un dulce ahí un día que tú estabas sentado. Y tú recuerdas y dices, esa persona fue misericordiosa y queda impregnado en tu corazón. Señor, hermanos, ¿cuánto ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuán grande ha sido su misericordia para con nosotros? ¿Cómo Él nos ha amado? ¿Cómo Él nos ha dado de su gracia, de su perdón? Y algo que quiero ver aquí en el pasaje es que recuerden, el pueblo de Israel olvidó, digámoslo de una manera, lo que Dios había hecho por ellos y dejaron de ser agradecidos y volvieron a hacer los pecados por el cual Dios los llevó cautivos. Y tuvo que llegar Esdras. Dios utilizó a Esdras para traer convencimiento al corazón de los israelitas y enseñarles que estaban pecando contra Dios. Saben que no, quizás no necesitas que llegue una persona llamada Esdras a tu vida y te diga lo malo que estás haciendo. Pero el Espíritu Santo está en tu corazón si eres salvo y te está redarguyendo de pecado. Atiende su voz. ¿Saben qué pasa después en la historia? Debido a que el pueblo de Israel había tomado mujeres que no eran israelitas, pasa algo muy, muy triste. Estas mujeres, muchas de ellas y sus hijos son expulsadas del pueblo de Israel. Hubo dolor, hubo familias que fueron lastimadas por el pecado de estos hombres que volvieron y no tomaron en cuenta lo que Dios había dicho. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Evítalo, huye de él, escucha la voz del Señor, sé fiel a Dios. Y si Dios ha traído a tu corazón que hay pecado en tu vida esta noche, que hay algo de lo cual te tienes que arrepentir, escucha la voz de Dios. Y si aquí hay una persona que no conoce de Cristo y Dios está trayendo tu corazón y estás entendiendo que vives una vida pecaminosa y separada de Dios, tienes un problema muy grande. Porque tu pecado, si no te arrepientes y no pones tu fe en Jesús, vas a terminar en el infierno, separado de Dios, condenado por la eternidad. Pero no tienes que hacerlo. Si tú reconoces tu pecado y pones tu fe en Jesús, puedes ser salvo. Y tú, creyente, si has puesto tu fe en Jesús y has reconocido a Cristo como tu Salvador, tú hoy, si el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón, deberías ver el pecado de la misma manera que Esdras nos ilustra. Debes reaccionar adecuadamente contra el pecado, reconociendo lo que es una ofensa contra un Dios santo. Debes recordar las misericordias de Dios para contigo y estar agradecido por su perdón y misericordia. Debes arrepentirte y pedirle a Dios que te perdone y dejar tus caminos pecaminosos. Y entonces puedes alabar a Dios por su perdón. Recuerden la vida de Esdras y aléjense, hermanos, alejémonos de una vida pecaminosa que no refleja un agradecimiento y reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quisiera pedirle al pastor que pueda pasar y cerrar este servicio. Gracias. Gracias.